Buenas noches, ¿cómo están? Eh, ya estamos aquí, estimados amigos, para continuar con la clase del día de hoy. Espero que estén bien y ya es tiempo de aprender un poco más del quechua. Allinto, estaban con Cachu, Caipiña, claro. Voy a compartir mi pantalla ya para que podamos empezar la clase el día de hoy y aprender un poquito más del quechua. Arincho Manacho, mi. Vamos a ver un momento. Allí tú te chachi, allí. Alinto, Chachi. Ya, estamos ahí. ¿Se ve mi pantalla? Repunte Malacho. Ya, muy bien. Hoy día, estimados amigos, vamos a hablar del caso, ya, o el sufijo de causa raico. Y más que sufijo de causa. ¿Por qué situación, motivo, tú puedes realizar una acción? ¿Ya? Y ahí pues surge la idea de que hanbraico, dice, no haraico. Muchas veces hemos utilizado esta expresión raico para decir por qué realizamos una acción, a causa de qué. Mira, voy a abrir una pantalla de Word, vamos a entender y ver de qué vamos a hablar el día de hoy. ¿Ya? Mira, el sufijo de causa. Ya. A ver, que abra nuestra ventanita. Ya, ahora y debido a, a causa de, ¿ya? Por ejemplo, ¿cómo diríamos en el quechua? A causa de, debido a, por causa, por y por causa. Todo esto, ¿cómo decimos en el quechua? Mire, estimados amigos, todo esto que estamos utilizando o lo que estamos viendo en pantalla está estrictamente o se traduce estrictamente al quechua como el sufijo raico, ¿ya? Este sufijo raico que estamos viendo aquí sería pues la traducción, o en este caso la transcripción literal, ¿ya? De cada una de estas expresiones que indican causa. Causa, por ejemplo, yo te pregunto, ¿vas a jugar por dinero o vas a trabajar? Y dices, Jorge, Daiko. Analizando esta palabra, encontramos lo siguiente. Jorge, plata, dinero y nuestro sufijo raiku viene a traducirse literalmente como por. Entonces, en la mayoría de los casos, esta expresión se denomina o se puede decir como por plata o por dinero. Ya está. Entonces, ese es el origen verdadero de esta expresión. ¿Ya? O este sufijo. Por. Por ejemplo, tú dices, Warmi Raiko. Warmi Raiko. Igualito en este caso. Warmi Raiko. ¿Qué es Raiko? Se traduce como por. Entonces, pues, por mujer. Entonces, aquí, obviamente que tú estás realizando una acción por alguien o a causa de alguien, ¿no es cierto? Por ejemplo, va a depender mucho del verbo que vamos a utilizar. Muchas personas nos dicen, pues a ver, vamos a ver, Warmiraiku, Hariraiku, podemos utilizar eso. ¿Ya? ¿Alguien levantó la mano, creo? O alguien envió su mensaje. Ya. No se ve la pantalla, nos dice. Sí, Sí, no se ve la pantalla, por favor. ¿Cómo? Se ve.
No Sí se se ve ve. la pantalla. Escuchan. Sí Ya se se ve. ve, profe. Ya, si Sí no se se ve. ve, por favor, vamos a sugerir que Ya se ve, ya se ve. y vuelvan a entrar, ¿ya? Entonces, mira, No vemos, está bien. ¿cierto? A causa de, por ejemplo, yo puedo agregar a esto, por plata. Y aquí dice, por dinero, vamos a poner por dinero, ¿ya? Para que sea más elegante. Holgeraico, ¿qué cosa? Taquini. Mire, estoy diciendo Holgeraico, taquini. ¿Qué estoy diciendo en este caso? Estoy indicando que yo canto por dinero. El motivo por el que realizo una acción, la acción en este caso de cantar, es por dinero. ¿Me entiende? Entonces, ese es esa sería la transcripción literalmente de nuestra expresión. ¿Ya? Por ejemplo, Warmi Reiko. Macahuanco, dice, Macahuanco, me pegan por una mujer. O sea, en este caso, va a depender mucho, ¿qué cosa? El verbo, ¿ya? Me pegan, ¿ya? A causa o por culpa de una mujer o por causa de una mujer o simplemente me pegan por mujer. O sea, podría ser, un sentido así para que puedan entender. Entonces, estimados, ya tenemos esa idea. Ahora, nosotros vamos a combinar este famoso sufijo reico con nuestro pronombre interrogativo. El pronombre interrogativo pi, estamos trabajando más el raico. Piraico dice, piraico. Ahora, esta expresión piraico se va a traducir literalmente al castellano como por quién. Esa es la expresión. ¿Por quién? Piraico, ¿por quién? Entonces, ahora, veamos lo siguiente. ¿Ya? A ver, veamos lo siguiente. Un momentito. Hay algunos que quieren ingresar, pero ya. Estamos dando acceso. Ya. Mira, dice, Piraico, ¿eh? ¿Qué es la pasión genegama? Piraico. Ahora yo te pregunto y te digo, Piraico takinki, podría ser, ¿eh? Piraico takinki. ¿Ya? Piraico takinki. Puedes decir, mamai Raico. taiko Aquí. takini. Ya está. Mana, Taquini. mamai taiko takini. Puede ser una pregunta que hemos planteado. Piraico takinki, mamai taiko takini. Canto por mí, mamá. En algunos casos, ¿ya? Piraico es por quién realizas la acción, ¿ya? Hay otro que es el imaraico. Imaraico. Ese imaraico es el por qué, y no nos equivoquemos, ¿ya? Entonces, aquí, cuando hablamos en piraico, obviamente, estimados, lo que debemos entender es que las respuestas, ¿ya? Las respuestas siempre van a ser personas, ¿ya? Las respuestas siempre serán personas. O simplemente algunos, en este caso, profesiones u ocupaciones. Entonces, esto, siempre serán personas las respuestas. Pero hay que mamá Iraiku, Takiri. ¿Por qué siempre serán las respuestas siempre van a ser personas? Por una condición sencilla. ¿Por qué? Porque el pronombre interrogativo pi es exclusivamente para personas. En algunos casos puede hablar de animales, pero en la mayoría de los casos habla de personas. ¿Me están entendiendo? Entonces, no se equivoquen. Deben entender eso, ¿eh? Piraiku takinki, mamaireiku takinki. Por ejemplo, piraiku takinki. Tú cantas por ejemplo, por mi puedo poner Yacha, Chir, Ni, Raiku, Takini. Ya está. Esta sería nuestra expresión, Piraiku.
Ahora, no toda la vida vamos a utilizar el piraico. Podemos utilizar, por ejemplo, el caso plural, ¿ya? Pikuna raiku. En este caso, estimados, mire, estoy viendo. Pikuna, ¿quién es? Raiku. Y aquí, obviamente, que la respuesta también tiene que ser en plural, ¿ya? Por ejemplo, wauhikuna raiku. Estoy poniendo aquí mi respuesta con el plural. Wauhikuna raiku. ¿Ya? Y la pregunta podría ser, por ejemplo, pikuna, ¿ya? Pikuna raiku, por ejemplo, tusunki. ¿Por quiénes bailas? Imagínate que bailas por tus hijos. Entonces, ¿cómo sería? Pongo y digo, wawaikuna raiku tu suni. Mira, wawaikuna raiku tu suni. Estoy indicando que yo realizo la acción por mis hijos. Entonces, por eso les digo, cuando yo te hago la pregunta, debes estar atento, ¿eh? Si te pregunto en plural, obviamente que tu respuesta en plural. Si te pregunto en pasado, en presente, presente, en futuro. Siempre va a ser así nuestras preguntas. ¿Alguna pregunta, duda hasta aquí? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Si no pueden, pregunten. Ya, yo estoy aquí para responder. ¿Alguien Manacho? Pikunaraiko. Profesor, no se ve nuevamente su pantalla. He salido vuelta a entrar, no se ve nuevamente. Dice ahí Sí un se logo ve. nomás rojo, corazón. Debe ser su pantalla, profesor, si se ve. Sí, sí se ve normal. Estoy yo también con dos dispositivos y normal se ve. ¿Ya? Estimados, mira, aparte, recuerden, ¿por quiénes? Podemos variar las oraciones de la siguiente manera. Por ejemplo, por poner, y para que usted me responda, Hamkuna, mira, estoy preguntando, Pikuna, Raiku, por ejemplo, Yachan, Yacheita, Hatipangichis. Hatipangichis. ¿Por quién estudian? ¿Cómo sería vuestra respuesta? Hamkuna, Pikuna, Raiku, Yachet, Hatipangichis. A ver, ¿alguien quiere una respuesta? ¿Cómo sería la respuesta? A ver. Kankuna, ñukan, no, ñukayku, Yachanayku rayku. Ya, a ver. Ñuqayku yachanay, A ver. ñuqayku ¿Por qué es Katina con Kati Panchi? Kati A ver. Panchi. Mira, dos respuestas. Yohaiku, Wawaikuna, Raiku, Yachaita, Hati, Pai. Panakoy. Mira, aquí la primera respuesta, estimados, Yachanaiku Raiku es incorrecta. ¿Por qué Yachanaiku Raiku? Porque te dije algo muy importante. Porque cuando tú utilizas el pronombre interrogativo pi, es exclusivo para que tu respuesta sea una persona o un grupo de personas. Entonces dice, ustedes, ¿por quiénes estudian? Si tú quieres poner estudiamos, nosotros estudiamos por nosotros mismos. Entonces dirías pues, ñuhaiku raiku. Ñuhaiku raiku. ¿Qué es ñuhaiku raiku? Viene a ser y decir, estudiamos, ¿ya? Por nosotros mismos, ya está, por nosotros. Estudiamos por nosotros. Pero en este caso, Yachanay Kuraiku, mira, por aprender, ya no estamos hablando de una pregunta, ya no sería una respuesta coherente, porque la respuesta tiene que ser una persona. ¿En qué caso voy a poner el Yachanay Kuraiku? Cuando yo pregunto, ¿Imaraiku Yachanay Hatipanki, por qué estás estudiando? Porque quiero aprender. En esa situación sí puede funcionar,
Pero mientras no haya una persona, entonces es una respuesta incorrecta. ¿Ya? En la segunda, ñuqayku wawaykuna rayku yachayta qatipayku. Nosotros, por nuestros hijos, estudiamos. ¿Cuántos estudian para que sus hijos hablen quechua? También, ¿no es cierto? Entonces, por eso hay que saber diferenciar, estimados amigos, que cada pregunta o cada pronombre interrogativo siempre te va a pedir un grupo determinado de vocabulario. En este caso, personas. Solo nos están pidiendo personas, no nos están pidiendo otras cosas. ¿Ya? Bien. Ahora nos vamos al texto. Nos dice, mira, pronombre interrogativo, pi. ¿Ya? Nos dice, más el sufijo raico. La forma del piraiku se traduce como piraiku por quién. ¿Por quién realizas una acción? El sufijo raico indica causa o motivo. ¿Cuál es el motivo para que tú realices una acción? Y puede traducirse como por, también se traduce como por causa de o debido a. Estas serían las traducciones del piraiku. Ahora, por ejemplo, ¿cuántas veces tú no has llorado por una persona? ¿Ya? Y podemos aquí, mira, aquí está. La primera pregunta dice, piraiku wakanki. ¿Por qué lloras? A ver, Mamarayku. y aquí abajito dice, mamay ray. Entonces, estamos utilizando el piraiku, pero mi respuesta siempre va a ser una persona. Mamay raiku wakani. Por ejemplo, piraiku suyanki. ¿Por quién esperas? ¿Ya? Warmi kiraiku. En este caso me he equivocado. ¿Ya? Suyani. Ya está. Warmi kiraiku, suyani. Podría ser, aquí. Mira mi respuesta. War, miki, warmi, raiku, warmi raiku, suyani. Espero a causa de mi esposa, algo así, ¿ya? Entonces, ¿por qué esperas? Warmi raiku, suyani. Piraiku por inki. ¿Por quién caminas? Taiteireiku puruni. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Piraiku rimanki. ¿Por quién hablas? Ñañeireiku rimani. Estoy hablando por mi hermana. ¿Ya? A causa de mi hermana, o debido a mi hermana, o a causa de mi hermana. ¿Ya? Entonces, estamos viendo. Piraiku waharai. Taiteireiku waharai. También podemos utilizar, ¿por quién lloras? Lloro por mi papá. ¿Ya? Piraiku Pucllanca, ¿por quién jugará? Guaguaireiku Pucllanca. Tenemos varios ejemplos para que puedan leer. Y vamos a los ejercicios. ¿Ya? En los ejercicios encontramos esto. Relaciona, ¿ya? Por ejemplo, la causa de la acción, ¿con quién vas a relacionar? ¿Ya? Vas a relacionar, en este caso, con una persona con quien tú realizas una acción. Por ejemplo, Wahani, ¿por quién lloras? Yo puedo decir Wahani, Warmi, Taiko. Por ejemplo, Yankani, ¿por qué trabajo? Por ejemplo, podría trabajar por mi Yachechereiko, Taitereiko, ¿ya? Wauhireiko, ¿ya? Entonces vas seleccionando uno por uno. ¿Ya? Eso está fácil. Ahora, el siguiente ejercicio nos dice corrige las expresiones. Encuentra el error y corrige la expresión. May mantawanki, por ejemplo. May mantawakani. No. En este caso, la expresión correcta sería, pues, utilizar, o, por ejemplo, aquí, ¿ya? Mamairaiku, Wakani. veamos. Mamairaiku, Wakani. Wakani. Ya está. Oya. Y voy con ello. Por ejemplo, dice, Yachachik Pillankani. No. Yachachik Raiku. Raiku Llankani. Oni. Podría ser, ¿eh? Puede ser un ejemplo. Llankani. Podemos utilizar.
¿ya? Ñañay wapurini. Por ejemplo, aquí sería ñañay raiku purini. ¿Ya? Y vamos poniendo. Mama viraiku wañunku. Por ejemplo, corregimos. Mamay raiku wañunku. Ya está. Voy poniendo mis ejercicios. Ya voy completando. A ver, aquí nos dice ejercicio 3. Responde en quechua con una oración completa. Piraiku wagani. Si me pide oración completa, tengo que completar el sujeto, objeto y verbo. Entonces, piraiku waganki, ¿cómo puedo decir? Ñuja, pongo. Puedo Amachaqrayku poner waqani. por una persona, ¿eh? Mamay, Amachaq- iku, Amachaqrayku, wagani. Ya está. amachaqrayku Ya waqani. puedes utilizar. Mamay, raiku, wagani. Piraiku llankanki, ¿por quién trabajas? ¿Ya? Trabajas Wawayrayku, por mis wawayrayku guaguay, rayku raiku, llank'ani. ya. Ah, ya está. ¿Ya? Entendido. Entonces vamos completando las oraciones que se les pide aquí. ¿Ya? ¿Entendido? Ya tenemos aquí varias preguntitas y ustedes tienen que trabajar, estimados. ¿Qué más nos dice? Diálogos incompletos. Completa los diálogos según el contexto. ¿Ya? Aquí hay algo interesante, estimados amigos. ¿Ya? Por ejemplo, no solo nos podemos quedar con esta pregunta. Cuando a mí me preguntan y me dicen, Piraiku, Kusi Kunki, por ejemplo, me están preguntando por quién te alegras. ¿Ya? Te alegras. En muchos casos, estimados, ¿qué vamos a hacer en este caso? Muchas veces nos encontramos con este tipo de respuestas, de preguntas, y ¿cómo puedo responder? A veces no siempre las respuestas que nos van a dar en un contexto, en la sociedad que habla quechua, no toda la vida va a ser pues por mi mamá, por mi papá. Puedo ser por mi hijo, pero hay algo aquí, mira. Puedes poner Huawei, mi hijo, ¿ya? Y aquí viene algo, una acción que ha realizado. Y pongo aquí, Takis Han, y pones Takis Han Raiku, Usikori. Mira, Usi, ¿ya? Y aquí entra, pues, en uso el caso del participio, ¿eh? Por ejemplo, dice, Piraiku Kusikonki, ¿ya? Huawei Takis Han Raiku. En este caso, estimados amigos, este Takishan Raiku ya me estaría indicando directamente que la pregunta tiene que ser Ima Raiku. No se equivoquen con este tipo de preguntas. O sea, si a mí me responden y me dicen, Piraiku, ¿con quién, por quién te alegras? Guawai, Raiku, Kosikoni. Así nomás tiene que ser la respuesta. Porque si le pongo la acción que ha realizado, ya no tendría coherencia a esta pregunta. Entonces, suele pasar muchas veces esto, ¿ya? Entonces, por eso te estoy diciendo. Si yo te pregunto, Piraiku, Kosikoni, solo dime la persona. Guagua, Iraiku, Kosikoni. No le aumentes una acción que ha realizado, porque si tú le aumentas, Guagua, por ejemplo, tú sus, Hanraiku, Kosikoni, la pregunta ya no sea Piraiku, sino Imaraiku. Por eso, solo y directamente debemos hablar de Wawairaiku. Emara, Piraiku Kosinki, Alheiraiku Kosikoni, ya está. Piraiku Kosikonki, ya. Wawairaiku Kosikoni, puedo utilizar, pero no voy a poner las acciones que han realizado. Ya, Chaita, Ajinjata, ya Chanakits. Ya. Muy bien. Ejercicio 4, hablamos de diálogos incompletos. ¿Eh? ¿Qué nos dice aquí? Completa los diálogos según el contexto. Huacanguicho, ¿lloras? Ya, mira, fíjate. Huacanguicho, Ari, ¿lloras? Y me dice, Ari,
Sí. ¿Y cómo está respondiendo aquí? ¿Ya? Aquí está, mira. Piraiku Piraiku, Wakami. Piraiku Aganki. De aquí puedes poner, Piraiku Wakami. Piraiku Wakami. lloras por tu enamorada. Puedes poner por Piraiku Chaipa. Wahani. Puedes poner Yanai Raiku Wahani. Puedes poner, ¿eh? Entonces aquí te estaba preguntando, ¿Wahankichu lloras? Abajo, mira, por ejemplo, otra pregunta. Yang Ankichu. Are. Me dice. Piraiku Yang Kashangi. Ya. Piraiku Yang Changi. Estimados amigos, aquí mira, hay algo interesante. Por ejemplo, aquí. Toda la vida, todo el tiempo hemos aprendido. Ñuja, tuzuni, ham, tuzunki, pai, tuzun, ñujanchis, tuzun, ñujaiku, ya, tuzuyku, amkuna, tuzun, tunkichik, y paikuna, tu. Ahora, veamos. Esta es una conjugación que debemos conocer. ¿Cuáles son los sufijos? El sufijo ni, in, i, n, ya. ¿Qué más tenemos aquí? Luego tenemos el iku, inkichik y el inku. ¿Ya? Estos son los sufijos que nosotros conocemos. Entonces, todo esto, estimados, solo es el tiempo presente. ¿Ya? ¿Qué tiempo? Tiempo presente, simple. Simple presente. Ya está. Ahora, hay algo que tú tienes que saber. Muchas veces, estimados amigos, cuando hablamos del tiempo presente, solo nos quedamos a este punto. Entonces, ahora, cuando vamos a esa oración, encontramos el ichka. Normalmente, amigos, cuando nosotros nos encontramos con este tipo de expresiones, antes en el quechua collao, se hablaba del tiempo presente ya no simple, sino también se habla del progresivo. ¿Y cómo es este caso del progresivo? El progresivo son para acciones que tú realizas o que tú estás realizando en un momento determinado, en este momento, ¿eh? Por ejemplo, para eso antes pues era el famoso y conocido ya en la escritura. Ahora esto ha cambiado según la norma y nos dice que hay que utilizar el ichka para el tiempo presente progresivo. ¿Ya? Entonces, ahora, el auxiliar ya solo se utiliza en oralidad. Recuerden eso. En oralidad vas a utilizar el ya, pero ya no en escritura. ¿Me está entendiendo? Entonces, profesor, ¿cómo voy a escribir? En tu evaluación ya debes olvidarte el ya, ya no se evalúa, porque si tú escribes con ya estás cometiendo error ortográfico. Entonces, escribimos con el ichka. Y mi expresión sería de la siguiente manera. Tuzuni. Ahora va a ser tuzuchkani. En collao sería tuzushani. Esta sería mi escritura. Tuzuchkani. Tuzuchkanki. Tuzuchkan. Tuzuchkanchik. Tuzuchkaniko. Tuzuchkankichik y tuzuchkanko. Esto es en escritura. Pero en la oralidad, profesor, dices, no tuzuchani, ham tuzuchanki, pai tuzuchan, no hanchis tuzuchanchis, no haiko tuzuchaiko, hamkuna tuzuchankichis, paikuna
todos ya. Y si te preguntan en progresivo, tu respuesta tiene que ser en progresivo. Eso también es un dato muy interesante. Muchas veces nos dicen, oye, Maita Arenque, Muadita Rishanis, por ejemplo, incoherencias, ¿eh? Entonces, pero se entiende, pero muchas veces hay que tener mucho cuidado. ¿Ya? Che, Jauri, no gato su chcan, dejando su chcan. Esto lo puedes hablar en el tiempo presente progresivo. En el pasado, puedes hablar. Por ejemplo, ¿cuál es el pasado? Por ejemplo, agarramos esto y copiamos aquí y hablamos en pasado. ¿Qué le aumentamos, profesor? Le aumentamos el ra. Aquí está. Ra, dices. Le agregas ra y dices, tu surani, tu suranki, tu suran, tu suranchis, tu suraiko, tu surankichik y tu suranco. Ya está. Este es el tiempo pasado simple. ¿Ya? Pero hay acciones, ¿ya? Que se realizaba en un tiempo pasado, como se estaba jugando. El verbo estar en pasado. Realmente, estimados amigos, este ichka o sha es el verbo estar, ¿ya? Estar. Entonces, ¿cómo yo digo en el tiempo pasado? Si ya tengo el tiempo pasado sin Turandi, tusuranki, tusuran, tusuranchik, tusuraiku, tusurankichik, tusuranku. Puedo convertir esto mismo en un pasado del verbo estar, ¿ya? Yo lo denomino como un pasado que se ha realizado, ¿ya? Del verbo estar. Por ejemplo, simplemente le agrego el ichka, ¿ya? Aquí lo que voy a hacer es agregar el ichka. Kailata yapargarani, yaparjani, yaparparini. ¿Cómo sería? Tususharani, dices, estaba bailando. Tusuchkaranki, tusuchkaran, tusucharanchik, tusuchkaraiku, tusuchkarankichik y tusuchkaran. Ya está. Esto también en un tiempo pasado se puede utilizar. Entonces, mire, tenemos esto. Yo te puedo preguntar y tú puedes, por ejemplo, te preguntar aquí, te digo, Ham, tú su sharanquicho. Tú estás bailando y tu respuesta sería Ari o simplemente Ma. Ya está. Te das cuenta, o sea, a partir del tiempo presente, agregándole algunos sufijos, algunos recursos, algunos auxiliares, podemos conocer un poco más de manera amplia el quechua, cómo está conformado el quechua. Si te das cuenta, hemos agregado sufijos, sufijos, sufijos y se van formando nuevas palabras. ¿Me entendieron esa parte? ¿Entendieron, no es cierto? Entonces, mire, ya tenemos esto. Ahora, aquí la pregunta es, "Piray kuliangachkanki", ¿por quién estás trabajando? Mi respuesta sería aquí de la siguiente manera. A ver, ¿cómo? Yo digo, Wawai Raiko Lam, ya está, ya está. Y esa sería mi respuesta. Gracias a los amigos que nos apoyan por TikTok. Sí, sí, adelante. Te escucho, te Buenas escucho. noches. Buenas noches, profesor. Una Buenas consulta. noches. En presente, cuando dijo que la oralidad es sha en lugar de ashkan, de ashka, ¿está bien si en la oralidad también puede ser lo correcto como la escritura ashka? Claro, en quechua chanca normal puedes hablar, pues. No hay problema de eso. En quechua chanca, por ejemplo, se habla y te dice, todo chcanin, pico chcanin, ya no chcanin, siempre con ichk, ¿ya? Es en quechua chanca, totalmente chanca.
Profe, ¿Ya? en la central es sha, sha. ¿Cómo? En la central es siempre es sha. Ah, sí, el quechua central, por ejemplo, en todo lo que es Ancash, toda esa zona, es con la sha. Por eso, por ejemplo, simi te dicen shimi. O sea, hay palabras con la sha. Entonces, ¿por qué? En el caso, es que si se han dado cuenta, el quechua es una familia amplia, una familia lingüística bien amplia y el ministerio ha dividido, pues, en la central, en Huancavelica o más allá del centro, Ancash, Huachuas, creo que es. Ahí es donde hablan, pues, con el Sha, Guayguash, ¿ya? Hay una cantante, por ejemplo, Flor Javier, canta en quechua central. Aquí, profesora, Entonces, aquí. normal, no hay problema, pueden utilizar en este caso, si son quechua Profe, central. Pero si son profe, quechua normal. pero lo correcto sería empezar a escribir y hablar de la manera normalizada, estandarizada, ¿no? Para que se haga corrección. Es que varía. Ya, por ejemplo, si yo te digo que sí, que puedes hablar y escribir de una manera estandarizada, los que hablan quechua chanca no pueden llegar a hablar el tema de los fonemas consonánticos glotalizados. O sea, para ellos normal es utilizar el ichka, ¿ya? Pero si hablamos de normalizada, nunca van a llegar o es imposible para ellos utilizar un fonema consonante como esto, por ejemplo, yo te digo api, api. Por ejemplo, para ellos no existe API. Y cuando tú dices API, ¿qué es eso? Te dice. O sea, por eso hay una controversia todavía sobre el uso o sobre la estandarización. Si se han dado cuenta, en Cusco la UNSAC sigue enseñando pentavocálico. Igual la Academia Mayor sigue enseñando Poquito, pentavocálico. ¿puedes subir la página, por favor? Un poquito. ¿Ya? Gracias, profesor. Ya entendí. Soy yo, el tiempo futuro. Ya, Chachi, un ratito puedes subir la página, por favor, de sha más abajo. De más abajo, ¿eh? Aquí está. Porque ¿Ya? Entonces, eso hay que entender. Varía, chicos. Este ya en oralidad es exclusivo para el quechua collao. Ya, para los que van a dar su evaluación en quechua collao, entonces hay que utilizar esto. ¿Me entienden? Ya hablen normal como en Cusco, pero en la escritura hay que servir con el ich. Ya, eso es una de las, de las normas según la estandarización del ministerio. ¿Ya? Ya tenemos eso. Ahora, el tiempo futuro también, pues, ¿eh? Estaré caminando, estaré cantando, estaré bailando. Ese Pero tiempo también pasado, se aumenta el ESCA. ¿cómo? También se le aumenta el ESCA. Claro, por ejemplo, si en el pasado, si en el futuro es ñoja tususa, ham, tusunki, pai, tusunja, ñojanchik, tusu, sunchik, ñojaiku, tusu, sajku, hamkuna, tusun, kichik, y paikuna tusungaku. Este es el tiempo futuro simple, ¿ya? Futuro simple. Ahora, si tú quieres hablar del verbo estar, aquí varía, pues. ¿Cómo sería el verbo estar? Tal vez no hablemos directamente de un futuro progresivo. Podemos decir, ¿existe futuro progresivo? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ya? Futuro, ¿ya? Del verbo estar, yo les voy a decir, ¿ya? Del verbo estar. ¿Cómo sería el futuro del verbo estar? ¿Cómo? Para eso copiamos esto mismo y le agregamos simplemente, ¿qué cosa? El ich. Tusuch, casa. Ya está. Y vas utilizando. ¿Eh? Varía a veces en algunos lugares, por ejemplo, en el quechua chanca no es igualito, ¿ya?
Y hay todavía algunos estudios que está realizando el ministerio. Por ejemplo, muchas de estas expresiones que nosotros encontramos, aún el ministerio no lo ha mencionado, ¿eh? Entonces, pero normalmente en Cusco tú hubieras dicho y dices, tú, Sushasa, estaré bailando, ¿eh? Pero, por deducción, por todo eso, aquí es lo que se utiliza, el ech, ¿no es cierto? ¿Ya? Y ahorita voy a recordarme, hay algo más que se utiliza aquí en quechua chanca y es muy distinto, ¿eh? ¿Ya? Profe, el progresivo sí puede ser porque es de futuro, pero que ya empezó. Claro que están realizando una acción o estarán realizando una acción, ¿no es cierto? Entonces, podemos utilizar esto, estimados amigos. Ya está bien, está bien. ¿Ya? Entonces, ya tenemos algunos materiales extra para poder trabajar. Recuerden, estimados amigos, cuando nosotros hablamos del tiempo pasado, también no solo nos quedamos en el tiempo pasado que estamos viendo. Hay dos tipos más de pasado. Hay un pasado habitual, ¿ya? Que existe, que vamos a ver la siguiente. Un pasado habitual. Cuando tú dices, yo solía jugar, yo solía cantar. Y hay un pasado también que se llama un pasado subconsciente, algo así, inconsciente, que tú realizas una acción. Por ejemplo, aquí te explico algo, ¿eh? Cuando hablas del pasado, estimados, ¿ya? Por ejemplo, pasado. Encuentras una oración que dice, yo solía cantar. Mira, hablar del pasado también hablamos de otro tipo de pasado. Mira, yo, ¿cómo dices, eh? Yo había cantado. Mira, fíjate. Estos dos tipos de pasado, la siguiente clase lo vamos a ver. ¿Por qué? Mira, fíjate, yo solía cantar. ¿Cómo pueden decir en quechua? Ñuqa takir karjani, por decir. Por ejemplo, el otro pasado yo había cantado utilizando el isha. Ñuqa ishani, ya han hecho. Takistani. Ya está. Yo había cantado. Y también utilizamos así. Entonces, existen diferentes tipos de pasado que vamos a ir viendo y conociendo. Ya, estimados, por ahora quédense con lo que hemos aprendido aquí arriba, que son los más primordiales, que les va a ayudar en todo el proceso de aprendizaje del quechua. Estos vendrían a ser los puntos clave del quechua para aprender. Ahora, Yachan quechua, ¿sabes? ¿Ya? Recuerden, Yachanquichu, ¿sabes? Ari, Piraiku Yachanqui, ¿por quién sabes o por quién estudias? Mama Iraiku Yachan. Responde. Ahora, el ejercicio 5 te dice, ordena y forma la oración correcta. Raiku Wauhani Mamai. Facilito, ¿eh? Raiku Wauhani Mamai. Primero ponemos el sustantivo. ¿Ya? Muy bien, ahí nos están apoyando, dices, ¿eh? Mamai. Luego viene el raico. Raico. Y al final, el verbo. Wahani. Y así de esa manera van formando sus oraciones. ¿Ya? ¿Entendido? Ya está. ¿Qué más? Tenemos aquí varios ejercicios, por ejemplo, Taki, ñañeireiko, ñujaja. Por ejemplo, ñujaja. Ñañairaiku, taquini. Ya está. Entonces, en este caso ya nos están dando la idea. Ñujaja, ñañeireiko, taquini. Le voy completando. A ver, vamos a poner aquí en esta respuesta. Ya está. Ñujaja, ñañai, reiko, taquini. Ya está. ¿Entendido? Van completando sus oraciones. Ya, ese es el raico, estimados amigos. Recuerden una cosa. El 8, profe.
sufijos que estamos utilizando, estimados, todo lo que estamos utilizando aquí en un próximo, o una próxima clase donde utilicemos otro pronombre interrogativo, vamos a utilizar. ¿Ya? Profesor, el 8. 8. Sí, por Ya. favor. Dice, Wawan Kuraiku Wanyun Chay Warmikono. Facilito. ¿Qué dice? Chay Warmikuna. Ya, fíjate. Chay Warmikuna. ¿Qué cosa? Wawanku Raiku Wanyun. Ya está. Esas mujeres dan la vida por sus hijos. Ya no mueren, sino dan la vida por sus hijos. Esos serían nuestros ejercicios del día de hoy. Estamos en la página 47, ¿ya? Y vamos a introducirnos un poquito más al siguiente sufijo, ¿ya? Hablamos del comparativo. Cuando hacemos comparaciones, por ejemplo, aquí hay algo interesante, estimados amigos. Comparativos. El comparativo es con un lenguaje más poético, ¿eh? Eres como la flor, por ejemplo. Eres como la piedra. Eres como el algo o como el gato, ¿ya? Por ejemplo, comparamos. ¿Y cuáles son esos comparativos que nosotros encontramos? Aquí, mira. Como y cómo. Es un caso totalmente comparativo. ¿Con quién estoy comparando? Con la flor, con la piedra, con el gato. Ahora, aquí hay algo interesante. El caso comparativo en el quechua, estimados amigos, se reduce en el sufijo hina. Aquí se reduce. O sea, si tú quieres hablar comparativo, tienes que hablar de hina. ¿Y cómo yo traduzco estas oraciones? En este caso, al quechua. Primero ponemos el elemento con quien estamos comparando. Ica, dice. Ica. Luego pones el sufijo comparativo. Hina y al final del verbo. Ica, hina, kanki. Ya está. Y he comparado mis recursos. Ica, hina, kanki. Estoy diciendo, eres como la flor. ¿Se dan cuenta? Piedra. ¿Cómo se dice piedra? Se dice rumi. Luego le agrego el hina, rumi hina, y el verbo. Kanki. Ya está. Rumi hina, kanki. Eres como la piedra. Te estoy comparando a ti. Eres como la flor, te estoy comparando. Eres como el gato. Gato, macho. Misi, hina, kanki. Ya está. Es un caso especial, el caso comparativo. ¿Me están entendiendo? Entonces, el comparativo hina ya pueden estar utilizando cada día. ¿Ya? Como dicen a los niños que nos saludan. ¿Qué le dicen? Se llama Gina King. No la llamo. En el campo no se dice llama. Se dice huaca, hina, canqui. ¿Ya? Por ejemplo, a las personas que tienen muchas mujeres, ¿qué le dicen? Al hina, canqui. Ya está. A los rateros, ¿cómo le dicen? A ver. Casi no hay comparativos, ¿eh? Michijina, kan. Ya, asno, hina, kanki. Pero no solo puedo poner aquí, por ejemplo, puedo poner algo hina, magta, puedo poner. Imat algo hina magta. Estoy diciendo, jovencito como el perro, si algo así, ¿eh? Entonces voy insultando a la persona. Por ejemplo, chairona, algo hina,
casa. Ya está. Puedo poner, algo en la casa. ¿Te estás dando cuenta? Ese hombre dice como el perro. O sea, voy Profe, haciendo comparaciones. ¿Ya? Adelante. disculpe, una consulta. Y si le dijeran, Te escucho, te escucho. eres como el diablo, Ya votamos. eres como el diablo, eres como el demonio. Saharajina Genki. Saharajina Genki. Y pones, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, más en este caso trabaja el verbo eres, eres, eres. Ya, pero vamos a ver nuestra teoría. ¿Qué dice? Se puede combinar el pronombre interrogativo con el comparativo hina. Y no solo siempre se parece o suele decirse en este caso o traducirse literalmente al cómo. En algunas situaciones se traduce como parecido a. Algo hina, parecido al perro. Michijina casa. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Estructura gramatical. Pijina, como quién. Para preguntar con quién se compara una acción o condición. ¿Ya? Ejemplos básicos. Pijina rimanki, como quién hablas. Ñuqajina rimane. Pijina llankanki, como quién trabajas. Taiteijina llankan. Entonces aquí también estamos comparando el pronombre interrogativo pi más el jina. Y estos dos, pijina, se traduce a como, Bien. ya está, como quién. Entonces yo te pregunto y te digo, pijina, ¿ya? Pijina, ¿te quieres comparar con alguien? Pijina takinki. ¿Cómo quién cantas? Tu respuesta. Por ejemplo, un artista. Y ahorita, Lisette, así que, Gina. ¿no? ¿Qué cosa? Está Taquín. aquí. Por ejemplo, Pijina Tuzunki. Una danza de... Ay, Dios. Desde Gina. Michael Jackson, Hina. Ya puedes poner, ¿eh? Pijina Tuzunki. Pones a tu Michelle Jackson, ¿eh? Y Jackson tengo como el profesor normal. también. Pijina Tuzunki. Puedes El poner. Chachi, eres como Cristo. Ya, Pijina Kanki. ¿Cómo quién eres? Como Cristo, Nispa. Puede ser. Ñuja Jesucristo Hina Kane. Puedes poner, ¿eh? Jesucristo Hina Kane. En algunos casos, chicos, Profesor, profesor, ¿sí? si a un amigo tú le fastidias, le haces la broma y le dices, eres como ella, Soy es Gina como, Kanki. como Ay, son de Hina broma, Kanki. como son de broma que a un amigo, a un compañero le diga, eres como ella. Soy Gina Solo es Kanki. Hina Kanki. Pero va a depender mucho el contexto. Por ejemplo, si tú estás con tu amigo y le ves a la chica y le dices Paijina Kanki señalando, ahí es el contexto lo que trabaja. Pero si no señalas, entonces no podría entenderse, ¿ya? Paijina Kanki. Ya, profe, gracias. O simplemente puedes poner Cheisipas Hina Kanki. Cheisipas Hina Kanki. Ya está. Ese, Rolly, una consultita. Gina Kanki es más subjetivo, ¿no? Claro, eres esa señorita. Ya está. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces, mira. Ya hemos conocido el Pijina, ¿eh? Por ejemplo, ahí te dije Yancana. Ya está. ¿Qué más encontramos? Más ejercicios. Aquí ejercicio, mira, ¿eh? Nos dice ejercicio 1, ¿ya? Primero vas a ordenar las palabras y luego vas a responder utilizando familia o profesión. Mira, ordena las palabras y responde. Pijina rimanki. Aquí voy a poner y digo lo siguiente. Pijina, y voy ordenando.
Pijina rimanki. Esa es la pregunta. Y aquí voy poniendo la respuesta. Ñuqajina riman. ¿Ya? Entonces puedes poner pijina. ¿Ya? Lo que te está pidiendo es que utilices familia o profesión. Por ejemplo, nos dice, pijina yam yankanki. Ay, Dios. Y mi respuesta sería aquí abajo, ¿cómo? ¿Ya? Imagina que trabajas con el profesor. Ya, chachir, hina, Yankani. yankanki. Ya está. Ya, chachir, hina, yankanki. Y voy respondiendo. Ya, estimados, tienen mucho trabajo ahora que hacer y por favor, estudien, repasen. ¿Ya? Ya tienen ejemplos aquí. Profesor, ¿Sí? profe, disculpe. ah, Soy Julio César. Le quería pedir un favor. Me he desnivelado en las clases y quería pedirle por favor si nos puede linkear las clases. Ya Porque voy. en la página, en nuestro ingreso del, de Google está hasta la 3, pero cuando entro a buscarlo en YouTube encuentro pero de otras fechas anteriores. Ya. Lo voy a ordenar ya y les voy a enviar, no se preocupen. Por favor, profesor, para poder, al volver a revisar los videos, las grabaciones, es como volver a ponerme al día. Ya, está bien, no te Por favor, preocupes. profe, disculpe la molestia. Ya, muy bien. He tenido un poco de complicaciones. Ya, excelente. Gracias, profesor. Muchas gracias. Ya. Mira, en el ejercicio 2 nos dice, mira, tu amigo habla muy bien con el profesor. Pijina de mangue, ya chachejina de mangue. Y aquí nos dice, mira, tu hermano baila muy bien, como su mamá. Pijina tu sonki. ¿Cómo Mamá quién? hijina. Mamá. Mamá, hina, tu son. Ya está. Mamangina, tu son. Tú trabajas como tu papá. Pijina yangangi. Tai, tai, hina. Ojo, estimados, aquí hay algo interesante que yo también estoy poniendo en énfasis. Mira, como su mamá, posesivo. Y aquí me dice como tu papá. Aquí ya tampoco no hay un posesivo. Y achachejina nomás sería. Como mi mamá, hay que utilizar adecuadamente. Si es posesivo, el posesivo. Si no es posesivo, no es posesivo. ¿Ya? Como un niño. Por ejemplo, en este caso, en el quechua tenemos un pronombre indefinido. ¿Y cuál es ese pronombre indefinido? Es el jo. ¿Ya? El jo significa un o una. En algunos casos, o en este caso utilicen esto, jo, johuaca, jojrona. A veces utilizan esto con la K. Entonces, depende, ¿eh? A veces en el quechua chanco utilizan con la K y dice johuaca. Pero el pronombre indefinido es esto, jojrona. Cojuaca, pero no sabes quién es. Es decir, una vaca, un animal. ¿Ya? Eso hay que tener en cuenta. ¿Ya? Trabajen, por favor. También aquí nos dice, respuesta correcta. Uno, Pijina Yankanki. Teitejina, Mamaywan, Ñañacuna. ¿Cuál sería la respuesta? Tata hijina. Teitejina. Otra vez te recuerdo. Si nos preguntan con Gina, la respuesta siempre es con Gina. Hijina. Sí o sí. Pijina yachenki. Yachachajina, Huayna Hari Javarina. Yachachijina. Ya, practiquen bastantes preguntas ahí. ¿Ya? Ya, Chachi, ¿Sí? Huayna, de acuerdo al contexto, ¿verdad? De acuerdo. No. Aquí, claro, de acuerdo al contexto. Pijina Wahanki. Wauhijina, Taiteijina. A ver, ¿cuál sería? Lo más seguro, Wauhijina. ¿Ya? Hijina. ¿Cuál es?
¿Ya? Muy bien. Aquí. Cambia el sujeto y nos dice, describe la oración cambiando la persona. Mira, dice, yo hablo con mi mamá. Yo baja mamá hijina, rimán. Tú hablas como tu mamá. Han. Aquí nos dice, ¿eh? Si yo aquí dije, yo hablo con mi mamá, yo baja mamá hijina, rimán. Ahora aquí nos dicen que tú hablas con tu mamá. Entonces, ¿cómo? Ham, mamaiki, hina, rimán. ¿Ya? Ham, mamaiki, hina, rimán. Ya van completando eso. Yo camino como mi hermana. Ahora, tú, ¿cómo sería? Remanque, ¿qué dice profesor? Remanque, remanque. Ver. Baja, profesor. No, Remanque. Rimanki. Ñuqa Estás utilizando ham. ñañaykina purini. Ajá. Ñuqa mamaykina por rimani. ¿Ya? Y abajo me dice, tú hablas como tu mamá. Ham, mamayki, hina, rimanki. Recursos o elementos a darnos en cuenta. Posesivo. Tu mamá. Por consiguiente, aquí utilizo en el ham, utilizo qué cosa. Voy a utilizar el iki. Mamaiki. ¿Ya? Abajo. Yo camino con mi hermana. Ahora me está diciendo que tú caminas con tu hermana. Podría ser, ¿eh? Entonces pongo aquí. Ham. ¿Ya? Paniwan o panikiwan. ¿Qué cosa? Paniki, tina, pu, priniki. Ya está. Utilizando el. Y tenemos varios ejercicios para. Ñañaykihina pu. Tan, Profe Rolly, hermana es ñañayki, ¿no? Ñañaykihina purinki sería. También, es que varía. Hermana es, claro. Claro, entiendo. En caso de que yo soy varón, Ajá. estoy respondiendo así, pani, hina. Entonces, si es mujer, sería Ajá. pues, ham, ñañayki, hina, purinki. Ya está. Varía. ¿Ya? Lo que decía antecedió mi compañera, yo soy de Cusco, ¿no? Entonces tengo que decir, kan panaykihina purinki, no panaykihina purinki, ¿vale? ¿No es cierto? Vale, en la oralidad, pero en la escritura es paniki. ¿Ya? Eso hay que entender. No sería panay. Panaykihina, no. En la escritura en Cusco nos toma así, panayki, no panayki. Claro, al contexto será pues, ¿no? Allá hablan así, aquí hablamos panayki. No, en oralidad, en la escritura también, así siempre escribimos. Ya, escriban nomás entonces en ese caso. ¿Ya? También puede escribir Profe, paniki. profe, lo que pasa es que la I latina con la Y lo juntan como una I larga, no lo separan, pero en la escritura debe ser correctamente la I latina con la Y, sino que en la oralidad se junta como si fuera una sola, porque sí latina y Y. Sí, pero suele pasar aquí, en el quechua chanca también. Hay varias cosas que se estandarizaron, ¿ya? Voy a ver esto, cómo estará estandarizado un poquito, aquí me han hecho dudar, pero lo que vi es distinto, ¿ya? Pero vamos a verlo, no se preocupe, voy a verlo, cómo está esto, ¿ya? Gracias, profe. Ya, bueno, estimados, creo que con esto esta noche terminamos y pues nos vemos el día viernes. Aquí tienen bastante material todavía para trabajar, trabaja hasta la página 51. ¿Ya? Profesor, disculpe, no se va a olvidar del link, por favor, de las clases grabadas. Ya, yo voy a organizarlo, ¿ya? Por favor, profe. Voy a echar check. Ya, pues, estimados, con eso nos despedimos ya. ¿Sí?